Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives, y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas. Porque nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. A rezar se aprende, como aprendemos a caminar, a hablar, a escuchar. La escuela de la oración es la escuela de la vida. En la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración. Y Pablo, a su discípulo predilecto Timoteo, cuando le enseñaba o lo exhortaba a vivir la fe, le decía: acordate de tu madre y de tu abuela. Y a los seminaristas, cuando entran al seminario, muchas veces me preguntaban: padre, pero yo quisiera tener una oración más profunda, más mental. Mirá, seguir rezando como te enseñaron en tu casa. Y después, poco a poco, tu oración irá creciendo, como tu vida fue creciendo. A rezar se aprende, como en la vida. Jesús quiso introducir a los suyos en el misterio de la vida, en el misterio de su vida. Les mostró comiendo, durmiendo, curando, predicando, rezando, qué significa ser hijo de Dios. Los invitó a compartir su vida, su intimidad, y estando con Él, los hizo tocar en su carne la vida del Padre. Los hace experimentar en su mirada, en su andar, la fuerza, la novedad de decir: Padre nuestro. En Jesús, esta expresión, Padre nuestro, no tiene el gustillo de la rutina o de la repetición. Al contrario, tiene sabor a vida, a experiencia, a autenticidad. Él supo vivir rezando y rezar viviendo, diciendo Padre nuestro. Y nos ha invitado a nosotros a lo mismo. Nuestra primera llamada es hacer experiencia de ese amor misericordioso del Padre en nuestra vida, en nuestra historia. Su primera llamada es introducirnos en esa nueva dinámica de amor, de filiación. Nuestra primera llamada es aprender a decir Padre nuestro, como Pablo insiste, Abba. Ay de mí si no evangelizara, dice Pablo. Ay de mí porque evangelizar, prosigue, no es motivo de gloria, sino de necesidad. Nos ha invitado a participar de su vida, de la vida divina. Ay de nosotros, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, obispos,
Ay de nosotros si no la compartimos. Ay de nosotros si no somos testigos de lo que hemos visto y oído. Ay de nosotros. No queremos ser funcionarios de lo divino. No somos ni queremos ser nunca empleados de la empresa de Dios, porque somos invitados a participar de su vida. Somos invitados a introducirnos en su corazón, un corazón que reza y vive diciendo, Padre nuestro. ¿Y qué es la misión? Sino decir, con nuestra vida, desde el principio hasta el final, como nuestro hermano obispo que murió anoche. ¿Qué es la misión? Sino decir con nuestra vida, Padre nuestro. A este Padre nuestro es a quien rezamos con insistencia todos los días. ¿Y qué le decimos en una de esas cosas? No nos dejes caer en la tentación. El mismo Jesús lo hizo. Él rezó para que sus discípulos de ayer y de hoy no cayéramos en la tentación. ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que nos pueden asediar? ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que brota no solo de contemplar la realidad, sino de caminarla? ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? ¿Qué tentación podemos tener nosotros una y otra vez, nosotros llamados a la vida consagrada, al presbiterado, al episcopado? ¿Qué tentación podemos tener frente a todo esto? Frente a esta realidad que parece haberse convertido en un sistema inamovible. Creo que la podríamos resumir con una sola palabra: resignación. Y frente a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. ¿Y qué le vas a hacer? La vida es así. Una resignación que nos paraliza, una resignación que nos impide no solo caminar, sino también hacer camino. Una resignación que no solo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras sacristías y aparentes seguridades. Una resignación que no solo nos impide anunciar, sino que nos impide alabar. Nos quita la alegría, el gozo de la alabanza. Una resignación que no solo nos impide proyectar, sino que nos frena para arriesgar y transformar. Por eso, Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Qué bien nos hace apelar en los momentos de tentación a nuestra memoria. Cuánto nos ayuda el mirar la madera de la que fuimos hechos. No todo ha comenzado con nosotros. Y tampoco todo terminará con nosotros. Por eso, cuánto bien nos hace recuperar la historia que nos ha traído hasta aquí. Y en este hacer memoria,
no podemos saltearnos a alguien que amó tanto este lugar, que se hizo hijo de esta tierra, a alguien que supo decir de sí mismo: me arrancaron de la magistratura y me pusieron en el timón del sacerdocio por mérito de mis pecados. A mí, inútil y enteramente inhábil para la ejecución de tan grande empresa, a mí, que no sabía manejar el remo, me eligieron primer obispo de Michoacán. Agradezco, paréntesis, al señor cardenal arzobispo que haya querido que se celebrase esta Eucaristía con el báculo de este hombre y el cáliz de él. Con ustedes quiero hacer memoria de este evangelizador, conocido también como Tata Vasco, como el español que se hizo indio, la realidad que vivían los indios puérpechas, descritos por él como vendidos, vejados y vagabundos por los mercados, recogiendo las arrebañaduras tiradas por los suelos, lejos de llevarlo a la tentación de la asedia y de la resignación, le movió la fe, movió su vida, movió su compasión y lo impulsó a realizar diversas propuestas que fuesen de respiro ante esta realidad tan paralizante e injusta. El dolor del sufrimiento de sus hermanos se hizo oración y la oración se hizo respuesta, y eso le ganó el nombre entre los indios del Tata Vasco, que en lengua puérpecha significa papá. Padre, papá, tata, abba. Esa es la oración. Esa es la expresión a la que Jesús nos invitó. Padre, papá, abba, no nos dejes caer en la tentación de la resignación. No nos dejes caer en la tentación de la asedia. No nos dejes caer en la tentación de la pérdida de la memoria. No nos dejes caer en la tentación de olvidarnos de nuestros mayores que nos enseñaron con su vida a decir Padre nuestro.